El Señor les bendiga. Nuevamente es un placer poder estar con ustedes para poder escudriñar las Escrituras. Antes de compartir la palabra del Señor que esta mañana siento en mi corazón, me gustaría que oráramos. Cierre sus ojitos, por favor. Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad de estarte adorando, Señor, a través de las alabanzas. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de levantar nuestras manos y exaltar tu nombre. Gracias por esa hermosa oportunidad que tú nos das, pero también gracias por la oportunidad que nos das de abrir las Escrituras, poder escudriñar nuestros corazones a la luz de la verdad absoluta de la Biblia, corregir nuestra conducta si está mal, Señor, y que tú nos guíes por el buen camino. Te pedimos que así sea esta mañana en el nombre poderoso de Jesús, que siempre seas tú guiando a la iglesia a través de la Escritura. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días nuevamente, amados hermanos. Le mando a saludar una vez más mi esposa y mi hijo. Ellos cuesta que vengan a San Miguel, hermanos, debido a que ella es la que me apoya en la iglesia cuando yo salgo, en toda la logística de la iglesia. La iglesia le manda saludos. Usted pudo ver las fotos hace unas semanas atrás. Comunidad Cristiana San Salvador de las Asambleas de Dios. Si usted va a San Salvador, amados hermanos, visítenos, va a ser un placer poderla atender. Si puede abrir su Biblia, por favor, en 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Como buenos cristianos, vea a la persona que tenga a la par, a la derecha o a la izquierda, y como buenos hijos del Señor, si usted ve que no tiene la escritura, el de la par, dígale que compre un... No, bromas, hermano. Acérquese por favor a esa persona, creo que también lo proyectan en las pantallas. 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Yo leo el primer versículo, usted lee el segundo y así vamos de manera sucesiva hasta llegar al versículo 5. ¿Le parece? Me dice un amén. Dice la Escritura, 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2, iglesia. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Leemos juntos el versículo 5 a contar 3. 1, 2, 3. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Fíjense, amados hermanos, que cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, todo creyente comienza a tener una lucha. ¿Cuál es esa lucha? Someter su voluntad a la palabra, someter su voluntad a lo que dice la Escritura. Lo acabamos de cantar: te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón. Pero esa es una lucha espiritual, no es fácil. ¿Por qué no es fácil, pastor? Porque nuestra carne y nuestra voluntad se acostumbró a pecar y a vivir bajo la esclavitud del pecado. Creíamos ser libres, pero no éramos libres, sino que éramos esclavos. Cuando viene una persona a Cristo Jesús y comienza a descubrir las Escrituras, la voluntad del Padre para la vida de esa persona a través de la Biblia, está la lucha espiritual de ceder la voluntad. ¿Cuántos tienen esa lucha día a día, amados hermanos? Dígame amén. A mí me cuesta, hermanos, me cuesta. Amados hermanos, yo amo ser padre,
Pero ayer compartía de que ahí estoy viendo cómo tengo que ceder mi voluntad para hacer la voluntad del Padre, para poder criar de manera correcta a mi hijo. Porque cuesta, hermanos. Yo no sabía que los hijos salvadoreños fueran tan especiales, hermanos. Amén, dicen los padres. Yo no sabía que eran tan especiales. De repente, amados hermanos, en una ocasión yo llegué a mi casa. Mi esposa me dice: Herbert, te quiero pedir un favor. Quiero pedirte que puedas pintar esta pared. Así que, como todo buen esposo que quiere hacer feliz a su esposa, lo primero que pensé es: ay, Señor, como quisiera contratar a alguien, pero lo voy a hacer para hacerla sentir bien a ella. Agarré mi brocha, hermanos, comencé a pintar. Después se me acerca a ella y me dice: Herbert, aquella esquina también. Alguien se siente identificado, hermanos. Así que agarré mi brocha, fui a pintar. Mi amor, ¿sabes qué? Veo una diferencia de tono entre las paredes. Pinta también esta, es poquito. Ay, Señor santo, pesada es la cruz, dije. Seguí pintando y de repente me dice mi esposa: Herbert, ¿sabes qué? Ay, también la sala. Aprovechemos, mi amor, estás joven. Terminé de pintar la salita en el apartamento, toda la sala. Un día domingo por la tarde, el día lunes me fui a trabajar, regresé tipo 4:30, 5 de la tarde. Pero antes de llegar a mi casa, una cuadra antes, iba caminando, me llama mi esposa y me dice: mi amor, te quiero advertir algo. ¿El qué? Tu hijo te ayudó a pintar. Dije yo. De verdad, le dije: ¿quién me ayudó a pintar? Solo te quiero pedir, no te vayas a enojar. Cuando me dice eso mi esposa, llego al apartamento, abro la puerta y mi hija sale corriendo: papi, mira. Y con crayolas me había dibujado a mí en la pared donde yo había pintado. Había dibujado a sus amiguitos y a unos animales medio raros ahí. Cuando yo veo eso, amados hermanos, siento con un escalofrío de los pies hasta la cabeza que no era el Espíritu Santo. Fui directamente donde mi esposa y le dije: Vilja, ¿cómo es que le permitiste al niño pintar si a mí me costó? Y la respuesta de toda madre primeriza me dijo: ay, es que está chiquito. Y no quería quitarle la inspiración. Pues a mí me la robaste toda, le dije. Voy donde mi hijo, hermanos, y fíjese que me sucedió algo raro. Se me vino a la mente la forma como me criaron a mí. A mí no me criaron en base a la palabra. A mí me criaron en base a las experiencias de mis padres. Así que me criaron, más de alguna vez me golpearon de manera indebida, mi papá. Así que me llené de ira y dije: voy a corregir a mi hijo. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre mí y me dice: no, momento, lo vas a corregir de acuerdo a la palabra. Perfecto, agarro la Biblia y con ella, no, lo vas a corregir de acuerdo a mis mandamientos, porque yo corrijo también a mis hijos y yo no golpeo a mis hijos. Yo lo que hago es hablarle a su corazón para que su corazón entienda que lejos de mi voluntad lo único que va a suceder es autodestruirse. Así que yo quiero que hables a su corazón y que él comprenda que si no sigue tu voluntad, tu guianza basada en la palabra, él se va a autodestruir. Así que ahí estoy hablándole al corazón a mi hijo, hermanos. ¿Qué corazón más duro, hermanos? Le estoy hablando del corazón a mi hijo porque si él no aprende los principios bíblicos, se va a autodestruir. Y ejemplo de esto es el hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios, David. Imagínense qué apodo más hermoso. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ese apodo? El apodo significa aquel que siempre hace mi voluntad. Aquel que ama mi voluntad, aquel que sigue mis mandamientos y que se deleita en él. Quiero que vea a la persona que tenga la par. ¿Tiene cara de David, hermano, o de Judas? ¿Cara de qué tiene, hermanos? Aquel que se deleita en hacer mi voluntad. ¿Cuántos de los que están acá se deleitan en hacer la voluntad de Dios? Dígame amén. ¿Seguros? Se deleita.
Uno se deleita, amados hermanos, cuando la voluntad de Dios a nuestro parecer es agradable. Cuando la voluntad de Dios es dulce para nosotros, nos deleitamos en Él. Pero cuando la parte de la voluntad de Dios desafía nuestro corazón, quiero que perdones. ¿A cuántos les gusta perdonar, hermanos? A mí honestamente no me gusta perdonar, porque antes del perdón significa que me han herido. Y cuando uno está herido, a veces pierde la conciencia, hermanos, y comienza a buscar su propia voluntad. Ya va a ver cuando venga. Ya va a ver. Amados hermanos, perdonar cuesta, pero es la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces? Bueno, el Señor le dijo a Pedro, 70 veces, ¿cuántas? Las veces que sea necesaria significa esa frase. Porque el Señor quiere corregir nuestro camino. El Señor quiere que nos deleitemos en su palabra. Sin embargo, en mi caminar con el Señor, tengo que confesar que como yo nací en una familia sin Cristo, también crecí en esa familia siendo esclavitud del pecado. ¿Cómo así, pastor? Habían pecados dentro de mi familia que no se llamaban pecado, sino que se llamaba placer. Habían pecados dentro de mi familia que yo heredé de mis padres, que ellos lo hacían ver como si fuera algo normal. Entonces yo crecí en una familia de esclavos. Y cuando un adolescente o un niño crece en una familia de esclavos, él no se da cuenta que está esclavizado. Él cree que la esclavitud es normal, hasta que comienza a leer la palabra y la revelación de la palabra le da a entender que es esclavo y que el único que lo puede hacer libre es Cristo Jesús. A mí me pasó eso, algo similar a lo que estaba pasando David. David conocía los mandamientos, David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero mire lo que dice el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Haz esta pregunta: ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué tiene que hacer el hombre conforme al corazón de Dios cuando ve a una mujer desnuda, bañándose? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es reprender esa acción, darse la vuelta. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que David la vio. No solo la vio, no solo la miró, David la codició. No solo la codició, el pecado anidó su corazón. Y cuando el pecado anidó su corazón, el pecado toma control de su cuerpo, de su mente y de su voluntad, a tal grado que manda a llamar a esa mujer, se acuesta con ella, investiga incluso de quién es esa mujer. Tal vez está soltera. No, no está soltera. Los soldados que quizás mandó a investigar le dicen: es la esposa de uno de tus soldados, Urías, mándamela a traer. Se acuesta con ella, adultera, amados hermanos, y la mujer queda embarazada. Entonces, amados hermanos, significa que es permitido el adulterio. El hombre conforme al corazón de Dios pecó. No. Esta historia está en la Biblia para enseñarnos de que hasta el hombre conforme al corazón de Dios, cuando el hombre conforme al corazón de Dios deja de someter su voluntad a la Biblia, vuelve a ser esclavo. Amados hermanos, esta mañana yo le quiero hablar a aquel pueblo cristiano que piensa que es libre, pero está siendo esclavo. Aquel pueblo cristiano que no puede ver la gloria de Dios por causa de la esclavitud. Aquel pueblo cristiano que dice: ¿y a dónde está la mano poderosa del Señor? La mano poderosa del Señor no se puede mover porque tus cadenas de esclavitud no te permiten caminar hacia su voluntad. Y le quiero poner ejemplos. En el lugar donde yo trabajo es un lugar
una empresa educativa, un colegio cristiano. En la década de los 80, inicio de los 90, en la historia del colegio donde yo trabajo, tiene 55 años de historia. Le llamamos a esa época, del 80 al 90, la época de las vacas gordas. ¿Por qué le llamábamos así? Porque somos 37 colegios, pero en esa década se construyó la mayoría de los colegios en zonas de alto riesgo, en zonas de pobreza. Un pastor norteamericano se entera de la visión del pastor Juan Bueno y comienza a mandar miles de dólares a El Salvador, específicamente al hermano Juan Bueno, para que él comience a construir los liceos cristianos. Comienza a construir los liceos cristianos en todo El Salvador. No solo manda el dinero, sino que este pastor norteamericano dice: hermano Juan Bueno, yo sé que usted le gusta becar a estudiantes que reciban educación gratis. Voy a becar a más de 500 estudiantes en todo el sistema. Yo le voy a comprar libros, yo le voy a comprar el uniforme, yo le voy a pagar incluso a algunos maestros que usted no alcance. Amados hermanos, estábamos en la época de avivamiento. De repente, yo sé que más de algunos se recordarán de ese hecho. De repente este pastor norteamericano se para en su púlpito, en su iglesia, más de 1000 personas quizás en su iglesia, y confiesa que ha pecado, confiesa que se desligó de la palabra. Y cuando una persona se desliga de la palabra, su conducta pecaminosa toma control y lo lleva a hacer cosas que nunca pensó hacer. Este pastor norteamericano se llama Jimmy Swaggart. ¿Se acuerda usted de Jimmy Swaggart? ¿Se acuerda cómo el Señor lo usaba? ¿Se acuerda cómo el Señor lo usaba hasta para hacer milagros de sanidad, milagros de restauración? ¿Qué pasó en el corazón de este predicador? Algo sucedió. Es que el ministerio, amados hermanos, usted puede estar sirviendo en el ministerio, pero el ministerio no lo salva del pecado. ¿Sabe lo que lo salva? Es el tener una relación íntima con la Escritura, con el Espíritu Santo y con el Padre. Y la iglesia ha abandonado eso. Hoy nos podemos más, amados hermanos, y con respeto le digo, hoy nos podemos más los nombres de cantantes, de bandas, que versículos bíblicos. Y cuando el pueblo deja de aprenderse la palabra, comienza a tener falta de conocimiento. Y por la falta de conocimiento, su pueblo es ¿qué? Destruido. Y oiga bien, amados hermanos, la falta de conocimiento lo lleva a uno a ocupar lugares donde no tiene que estar. La falta de conocimiento, el dejar de escudriñar la Escritura, el dejar de someter tu voluntad a la Escritura, te lleva a lugares para los que no fuiste creados. ¿Quiere ver a David? Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 11. Dice la Escritura: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? Momento. ¿Quién era el rey de Israel, iglesia? El rey de Israel que no era David. ¿Por qué? ¿Por qué David entonces, en vez de estar en la guerra como los demás reyes de la época, luchando por el pueblo de Dios, ganando territorio para el pueblo de Dios, buscando más libertad para el pueblo de Dios? ¿Por qué David? ¿Por qué David estaba en el lugar donde no tenía que estar? David tenía que estar en la guerra, peleando por el pueblo del Señor. Sin embargo, dejó de escudriñar quizás los mandamientos de Dios. Cuando deja de escudriñar los mandamientos, su conducta pecaminosa se apodera de su corazón. Cuando la conducta pecaminosa se apodera del corazón, su entendimiento se ve ennublado, entenebrecido. Y cuando su entendimiento se ve entenebrecido, lo lleva a poner en un lugar donde no tiene que estar. Cuando yo estudiaba la carrera de psicología en la universidad, comprendí eso muy bien.
llevaba una materia llamada sexualidad humana, donde querían explicar la psicología a través de la sexualidad. Para mí esa materia, hermanos, yo le doy gracias al Señor porque por su misericordia la pasé, porque fue la materia donde más tiempo pasé afuera del salón. ¿Por qué donde más tiempo pasé afuera del salón? Porque de repente nos ponían películas, entre comillas, educativas, que eran películas pornográficas, para enseñarnos cómo la psicología se aplicaba en la sexualidad. Cuando yo soy ex adicto a la pornografía, hermanos. Cuando yo vine a Cristo, mi conducta pecaminosa durante mi adolescencia me había llevado a la pornografía y a la masturbación. Y sabe, yo le dije al inicio del sermón, yo le dije, nací en un pueblo esclavo. Heredé la esclavitud de la pornografía y la masturbación, ¿de quién cree? De mi papá. Me recuerdo muy bien, amados hermanos, que mi papá me compró un televisor, me lo puso dentro de mi habitación, me puso televisión por cable. Entonces mi papá me dijo, es regalo por estar conmigo. Me recuerdo que una noche yo encendí el televisor, no me podía dormir, comencé a pasar los canales, me detengo en una película y ahí comienza mi esclavitud hacia la pornografía. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que mi papá sabía que yo miraba pornografía, pero como él también nació en un hogar no cristiano, sino que heredó la esclavitud del pecado de sus padres, ¿sabe lo que me dijo mi padre? Mi padre me dijo, eso es normal, hijo. Es normal. Sos hombre. Así que tranquilo, es normal. Amados hermanos, si la pornografía fuera normal, ¿no cree que en nuestro sistema educativo tendríamos una materia llamada ciencias de la pornografía? Si la pornografía fuera normal, ¿por qué entonces nos escondemos cuando la vemos? Si la pornografía fuera normal, ¿por qué entonces le ponemos clave a nuestros celulares para que cuando nuestra esposa llegue no pueda ver lo que nosotros vemos? Ahí es donde las hermanas dicen amén, hermanas. Ay, hermanas, les estoy ayudando. La pornografía no es normal. Lo que sucedió es que como mi padre nació en un hogar no cristiano, la esclavitud se volvió normal en él. Se hace padre mi papá, hereda la esclavitud ¿a quién? A sus hijos. Pero cuando yo vengo a Cristo a través de la Escritura, me doy cuenta que la pornografía no es normal. Me doy cuenta que la pornografía me producía a mí vergüenza y me sentía sucio ante la presencia de Dios. Entonces yo tomé una decisión a mis 19 años. ¿Sabe cuál fue mi decisión? Yo me recuerdo que agarré el televisor y le dije, Señor, yo ya no soy más esclavo de este pecado. Agarré el televisor, me daban ganas de quebrarlo, hermano, pero no lo quebraba porque si no mi papá me quebraba a mí. Lo fui a dejar a la terraza y le dije al Señor, Señor, nunca más voy a tener un televisor dentro de mi habitación. Nunca más. ¿Se recuerda usted de ese versículo bíblico que dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa? No solo es para que lo repitamos, para que nos dé confianza. Ese es, oiga bien, ese es el estándar de Dios. Así quiere que Dios viva la iglesia. La iglesia no tiene que vivir menos de real sacerdocio, de nación santa. Ese es el estándar. Pero no nos tenemos que engañar. Amados hermanos, probablemente acá hayan personas que están siendo esclavos de algún pecado oculto. Probablemente acá hayan personas, amados hermanos, que están oyendo o están viendo algo indebido. Así que yo tomé la decisión en esa clase de que cada vez pusieran una película, dice, educativa, tenía que tomar la decisión de agarrar mis cosas, levantarme, salirme del aula, y me quedaba enfrente del aula esperando que terminara la película para después yo entrar y escuchar la explicación de tal película a través de la clase. Mis compañeros lo comenzaron a observar. Mis compañeros al inicio me comenzaron a molestar y comenzaron a tocar mi orgullo. ¿Y que no sos hombre? ¿Y que no sos hombre? Ay, el bebé. Una catedrática me dijo, usted va a ser mal psicólogo si usted no hace esto. Amados hermanos, uno tiene que tomar una decisión firme. ¿Le agrado a ellos o le agrado al Señor?
Yo no fui el más popular en la universidad y de hecho pasé como con 6 esa materia porque casi la dejo. Pero yo preferí pasar la materia con 6 pero tener un 10 con el Señor. ¿Usted qué va a decidir? ¿Usted qué va a decidir con esas amistades? ¿Usted qué va a decidir, amados hermanos, con esos amigos? La Escritura dice que las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos en la persona. Amados hermanos, sus oídos tienen que ser santos. Sus ojos tienen que ser santos. Porque el corazón se alimenta de lo que usted ve y de lo que usted oye. De ahí se alimenta. Y David no lo comprendió. David dijo: ya maté a Goliat. No importa cuántas veces haya matado gigantes, su conducta pecaminosa solo se puede someter a la palabra de Dios para que el gigante no lo mate a usted. No importa cuántas veces haya matado el gigante, lo importante es cuánto se someta a la Escritura. Volviendo a la historia, amados hermanos, del pastor norteamericano Jimmy Swaggart, cuando salió su pecado a la luz, ese mismo día, amados hermanos, el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno de El Salvador comienza a vivir el periodo, pero de vacas flacas. Al día siguiente, automáticamente, dejó de venir la ayuda de Estados Unidos. Los miles de dólares, amados hermanos, que mandaron para construir edificios se detuvieron. Los estudiantes que eran becados dejaron de recibir su beca. Porque el pecado de un hombre, oiga bien, el pecado de un hombre puede llevar a todo un pueblo a una destrucción. El pecado de un padre de familia, amados hombres, el pecado de un padre de familia puede llevar a una familia hasta el divorcio. El pecado de una madre de familia puede llevar a la familia a la destrucción. Es por eso, amados hermanos, que yo quiero que vea a la persona que tenga la par y véala, ¿tiene cara de libertad, sí o no, hermanos? ¿Tiene cara de hombre, de mujer libre? Y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que somos buenos actores. ¿Por qué digo que somos buenos actores? Si usted lee todo el capítulo 11, yo creo, amados hermanos, no se ha comprobado teológicamente, pero se cree, hay creencias que dicen que David traía el ADN salvadoreño y que ese ADN venía de Oriente. ¿Por qué le digo esto? Porque imagínense lo siguiente: David peca, el hombre conforme al corazón de Dios, que conoce la palabra. Él sabía que se tenía que arrepentir, pero en vez de arrepentirse, ¿sabe lo que hizo? Ocultar su pecado. Así que David, por cuestión de tiempo, permítame narrárselo, en todo el capítulo 11 se lee cómo quiso ocultar su pecado. ¿Y sabe cómo lo quiso ocultar? Manda a llamar a Joab, que era su general. Joab, hay un muchacho que se llama Urías Eteo, tráemelo, quiero hablar con él. Lo mandan a traer a Urías desde la guerra. David prepara un banquete y le dice: David, Urías, quiero que te sentes a la mesa del rey y comamos. Mira, acá hay banquete, acá hay pupusas, chuco, de todo lo que tú te imaginas. Quiero que comamos. Comienza a comer y oiga la orden de David: Urías, ¿estás casado? Sí, estoy casado. ¿Por qué no te vas esta noche? Te doy licencia, te doy permiso. ¿Por qué no te vas esta noche y pasas la noche con tu esposa? Lo que quería David es que Urías tuviera relaciones sexuales coitales con su esposa, para que él creyera, para que Urías creyera que el embarazo era entonces de él, no de David. David quería encubrir su pecado. Pero Urías, hombre fiel al rey, sale del palacio real y se queda sobre las gradas dormido. En la madrugada le dan la noticia a David: Urías se quedó en las gradas. ¿Cómo? Le dijo. Urías se quedó en las gradas. Este sí es terco, dijo. Mándemelo a traer. Vuelve a cenar con Urías. Lo pone hasta borracho y le dice: Urías,
Deleítate con tu mujer. Es una orden real. Deleítate. Y Urías le dice una respuesta implacable: mi señor, mi rey, ¿cómo yo me voy a estar deleitando cuando el pueblo del Dios vivo está en batalla? No puedo hacer eso. Ahí le entendió. Oiga bien, cuando él le dijo eso, yo supondría que David tenía que haber reaccionado. Dijo: si yo estoy pecando otra vez, estoy mintiendo, tengo que reaccionar. Tiene razón este muchacho. Jehová me está hablando a través de este muchacho. Pero ¿sabe lo que sucedió? Como David se había alejado de la escritura, su entendimiento se entenebreció. Su voluntad era encubrir su pecado. ¿Está bien, Urías? Joab, vení. Sí, mi señor. Quiero que pongas a Urías. Quiero que pongas a Urías en lo más férreo de la batalla. Quiero que muera. Espérese. De violador pasó a adúltero, de adúltero a mentir, de mentir a asesino. ¿No le parece raro que el hombre conforme al corazón de Dios haga todo eso? ¿No le parece raro, iglesia? ¿No le parece extraño? Es que ¿sabe lo que sucede? Que cuando nuestra capacidad pecaminosa, heredada de Adán y Eva, se apropia de nosotros, amados hermanos, el pecado no deja de crecer, hasta llevarnos a lo que dice la Escritura: la paga del pecado es muerte. Aquellos, amados hermanos, que están luchando o que lucharon con el pecado que yo mencioné, que yo tuve, pornografía, amados hermanos, no me van a dejar mentir. Las pequeñas zorras pueden echar a perder el viñedo. Amados hermanos, yo tengo mis reglas. Tengo reglas de por vida. En mi oficina, en mi lugar de trabajo, yo recibo consejería también de señoritas. Ay de mí que me olvide de dónde me sacó el Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Lo primero que yo hice fue pedirle a la dirección que en la puerta me ponga un vidrio acrílico, donde todas las personas que pasen puedan ver lo que yo estoy viendo en la computadora y lo que yo estoy hablando con la persona que está en consejería. ¿Por qué puse ese vidrio acrílico? Porque yo no puedo confiar en mi corazón, porque mi corazón es engañoso y perverso. No puedo. Entonces puse el vidrio acrílico. Segundo, lo que yo he puesto en mi oficina, Dios vive que es cierto, 3 fotografías en la pared. Una fotografía con mi esposa cuando éramos novios, otra cuando nos casamos y otra con mi hijo, mi esposa. Los estudiantes llegan, las niñas sobre todo: ay, pastor, qué lindo, mire su familia. Uy, pastor, ha envejecido. La reprendo en el nombre de Jesús. Y sabe, me dicen las niñas: pastor, ¿y por qué tiene las fotos ahí? Para recordarme de lo que yo puedo perder si doy rienda suelta a mi capacidad pecaminosa. Yo no quiero perder a mi esposa. Yo no quiero perder a mi hijo. Yo le quiero preguntar al pueblo de Dios esta mañana: ¿qué cosa se está perdiendo por no tratar su pecado oculto? ¿Qué cosa se está perdiendo de parte del Señor? Y nos hemos acostumbrado tanto de que: ay no, pastor, si escuchar música secular, si es suave, mire, no habla de nada. Ser pueblo santo. Somos sacerdotes, nación santa. ¿Sabe lo que significa santo? Apartado. ¿Para quién? Usted no fue creado para la música secular. Usted no fue creado para la fornicación. No fue creado para el adulterio. Usted fue creado para Cristo. Pero amados hermanos, si al hombre conforme al corazón de Dios, digámoslo así, se le olvidó que fue creado para la gloria de Dios, ¿cuánto más a nosotros? He puesto reglas en mi vida. Vuelvo a repetir, ¿sabe qué otra regla tengo? Yo no beso, cuando viene una hermana, yo no le doy un beso, trato de cuidarme, un beso en la mejilla. Por lo general, yo creo que algunas han observado acá que mejor le doy la mano. He puesto límites, porque una pequeña zorra, una pequeña tentación me puede hacer perder el viñado. Entonces he puesto límites.
Otro límite que yo he puesto, amados hermanos, yo le agradezco, algunos me han escrito a veces saludándome en el Facebook, pero le voy a confesar mi pecado. A veces yo no le respondo, quien le responde es mi esposa. Porque mi esposa tiene mi cuenta, la contraseña del Instagram, del Facebook, revisa mi WhatsApp y algunos hermanos están pensando, bien controladito. No, hermanos, es que ella es la ayuda idónea. Ella es la ayuda idónea. Oiga bien, ¿sabe cuál fue el error de Adán? El error de Adán en Génesis no fue que, oiga bien, el error de Adán no fue de que dejara que Eva lo mandara. El error de Adán es que él no cumplió su rol. ¿Sabe cuál era su rol? El de Adán tenía que andar siempre a la par de ¿quién? De Eva. Pero ¿sabe qué hizo Adán? Cuando la serpiente tienta a Eva, ¿a dónde estaba Adán? Adán la abandonó. Adán no estaba con él, con ella. Adán quiso hacer su propia voluntad. Adán quiso hacer otra cosa y no cuidarla a ella. Y entonces la serpiente, sabiendo que Adán confiaba en la opinión de la ayuda idónea, la serpiente engaña a Eva porque sabía de que Eva, por sus emociones, no se iba a fijar en su apariencia, sino como toda mujer, sino que las mujeres se van más por el oído. ¿O no me va a dejar mentir? Usted va por un centro comercial y con respeto y con temor de Dios, le digo, ve una hermana físicamente bonita y de repente va agarrado de un hombre que parece serpiente. Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, pastor, que la conquistó? Fácil, palabras. Palabras psicológicamente, cognitivamente. La mujer es más emocional. Mientras que el hombre, oiga bien, mire a David. David no cayó con palabras. David no cayó con palabras. El hombre psicológicamente, su cognición es más visual. Es por eso que David cayó a través de sus ojos. Y a veces no entendemos eso nosotros. A veces nosotros creemos que ya son materias pasadas. Pero no, amados hermanos, la Biblia nos llama a perseverar en santidad. Entonces Eva agarra las palabras de la serpiente y se la lleva a Adán. Y aquí viene un cuestionamiento teológico que algunos creen. Adán comenzó quizás a pensar, si Eva, que es mi ayuda idónea, me está diciendo que está bien, ¿por qué no hacerlo? Ahora bien, amados hermanos, su ayuda idónea está ahí no para inspirarlo a pecar. Amadas hermanas, usted es la ayuda idónea de su esposo para estorbarle el pecado. Es que se enoja, es mejor a que se enoje a que destruya su familia. Y amados hombres, amados hermanos, el Señor nos ha llamado, de cierto, a ser los sacerdotes de nuestra casa, pero una característica del sacerdocio es la humildad. 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 Ay, hermano, no hay hombres acá. Voy a volverlo a repetir. Humildad. Porque cuando el hombre se vuelve soberbio, cuando el hombre cierra sus oídos, sus ojos al consejo de su esposa, ¿sabe lo que se pasa? Se convierte en David. No en el hombre conforme al corazón de Dios. Se convierte en David a punto de pecar. Es por eso, amados hermanos, que mi estilo de vida así es. Redes sociales la maneja mi esposa. Cuando yo voy a tener una consejería en la iglesia con una hermana, uy, hermanos, yo le pregunto a la hermana, yo tengo por regla, por lo general, que cuando viene una hermana a consejería, mi esposa y yo la atendemos juntos en consejería. Si la hermana tiene pena y que solo me busca a mí, entonces yo estoy en un cuartito que tenemos, que es como una bodega, y la puerta abierta y mi esposa al otro lado. Si la hermana comienza a hablar de algún problema sexual, lo que yo hago es, no, hermana, aquí no la puedo ayudar yo. Voy a llamar a mi esposa, ella la va a entender mejor porque es mujer, con permiso. Y llamo a mi esposa que la atienda. Pero yo no me puedo exponer otra vez. Yo ya no me puedo exponer, pero siento de parte del Señor decirle a la iglesia que acá hay hermanos que se están exponiendo poco a su pecado de donde lo sacó el Señor. Se están exponiendo. No me pasó nada. Allá por la planta está el pecado, pero estoy lejos. Al día de mañana, no, pero todavía sigo lejos. Sigo lejos.
Y queremos vivir bajo el límite del pecado cuando lo tenemos que vivir lo más lejos posible. Lo más lejos. Ahora viene la gran pregunta, la gran duda. Pastor, ya comprendí que no tengo que tener pecados ocultos, pero ¿qué puedo hacer yo para dejar este pecado oculto? Nos vamos siempre a 2 de Samuel, capítulo 12, un capítulo adelante. Vamos a leer a partir del versículo 7. Permíteme ponerle en contexto bíblico, amada iglesia. El Señor, como acabamos de cantar, por amor a su nombre y por amor a su siervo, el Señor dice, no, la historia de David no tiene que terminar así. Así que para que no termine su historia así, el Señor manda a un profeta, al profeta Natán. Y me encanta cómo Natán lo ejemplifica a David. Natán llega donde el rey y le dice, mi rey, tengo un mensaje de parte del Señor. ¿Sí? Hay un hombre que tiene mucho ganado. Y hay otro hombre que solo tiene un animalito. Uno. Ajá, le dice David. Al hombre que tiene mucho ganado, lo visitó sus familiares. Y vino este hombre, en vez de agarrar uno de su ganado para sacrificarle y darle de comer, agarró el único animalito que tenía el otro hombre. Dice la escritura que David se airó. ¿Cómo fue? Robó el único animalito que tenía y lo asesinó. ¡Qué bárbaro! ¿Quién es ese hombre? Y Natán le dice suavemente, ese hombre eres tú. ¿Yo? Sí. Tú podías tener cualquier mujer de Israel, pero le quitaste la única esposa a Urías Eteo y lo mandaste a matar. Pero mire qué palabra, eso no es lo fuerte. Lo fuerte es lo que vamos a leer a partir del versículo 7. Mire qué palabra más fuerte le dice el profeta Natán. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. Pero mire el cuestionamiento del Señor. El cuestionamiento del Señor no fue, ¿por qué pecaste? El cuestionamiento del Señor no fue, ¿por qué no me obedeciste? ¿Sabe cuál fue el cuestionamiento del Señor? Mire el versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? Momento, iglesia. Aquí hay un principio bíblico. Cuando usted y yo cedemos al pecado, es porque menospreciamos la palabra de Dios. Es cuando usted y yo cedemos al pecado. En el mundo espiritual se interpreta como amo más el pecado me da más placer, el pecado me satisface más que tu palabra. Es por eso que la escritura le llama muertos espirituales. Y mire lo que sigue diciendo la escritura. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, mire qué promesa más dura, hermanos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. En otras palabras, el Señor le dijo, si tú no te arrepentís, aparto mi presencia de ti. Y un hombre sin la presencia de Dios, ¿qué es, hermano? Un hombre sin la presencia del Señor, ¿qué es? Un hombre sin la presencia del Espíritu Santo, ¿qué es? Un hombre sin la palabra en su vida, ¿qué es? Nada. Es como címbalo que resuena.
pero nada. Son tumbas vacías prácticamente sus corazones, no hay nada. Amados hermanos, no lo conozco personalmente, pero siento de parte del Señor decirles que el Señor se cansó de su pecado oculto. Que hoy el Señor le dice a usted: toma una decisión, tu pecado o yo. Pero no puedes ser tibio, porque te voy a aborrecer. No puedes ser tibio, decidito, sos frío o sos caliente. Pero estando tibio, no, te voy a aborrecer. Probablemente acá hayan personas que están ejerciendo liderazgo dentro de la iglesia y quizás el ministerio entre comillas va bien. Yo escuché a un predicador decir: fui adicto a la pornografía durante 10 años en mi ministerio. ¿Y sabe por qué nunca lo confesaba? Porque mi iglesia crecía. Porque cuando yo predicaba, la gente lloraba. Entonces yo dije: la manifestación de Dios todavía sigue en mí. La presencia de Dios sigue en mí. No, hermanos. Dios derramaba su Santo Espíritu y ministraba al pueblo por amor a su nombre y por amor al pueblo, no por amor a su pecado oculto. No confundamos eso, amado pueblo de Dios. No confundamos eso. Si usted está sirviendo al Señor y sabe que está pecando ante el Señor, arrepiéntase. No sea un Saúl. No sea un Saúl. Ese fue el pecado de Saúl. Por eso le quitaron el reinado. Porque Saúl le dijo al profeta Samuel: sé que he pecado, pero el pueblo se está yendo. Solo ungime para que el pueblo crea que la presencia de Dios esté sobre mí, aunque yo no me arrepienta. Eso hizo Saúl. Pero David, cuando escuchó esta palabra, dice que la escritura que se puso sobre tierra y se arrepintió. En mi vida como cristiano, al inicio del cristianismo, hermano, de mi relación personal con el Señor, me recuerdo que seguía peleando con la pornografía, hasta que un día el Señor me hizo: se lo tenés que confesar a alguien. Yo era líder de un grupo de célula de jóvenes. Busqué a mi supervisor, y cuando fui donde mi supervisor, él se llama Rolando Colindres, le comencé medio a dar vueltas al asunto, hasta que le dije: hermano, te tengo que confesar, estoy viendo pornografía y no sé cómo dejarla, ayúdame. La acción de Rolando me impresionó. Rolando no hizo una cara como: uy, qué bárbaro. No, Rolando solo me puso su mano en mi hombro, me abrazó y me dice: Herbert, vamos a salir juntos de esto. En mi adolescencia comencé a rendirle cuentas una vez por semana a Rolando. Pero ¿sabe lo que he descubierto? Que la rendición de cuentas es un estilo de vida. Amados hermanos, soy capellán de una institución grande, soy pastor, pero yo sé que la obra de Dios en mi carácter, en mi persona, no ha terminado, por lo cual rindo cuentas. Hay un pastor llamado Edwin García. Trato de reunirme con él una vez a la semana. A lo mucho, cuando dejo pasar mucho tiempo, una vez cada 15 días, para rendirle cuentas. Le digo cómo está mi matrimonio. Él tiene permiso para pedirme mi celular, hermanos, y revisar todo. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero volver de donde me sacó el Señor. Y siento de parte de Dios que aquí hay algunas personitas que se han olvidado de ese principio, rendición de cuentas. Yo ya estoy grande, a mí nadie me va a decir cómo vivir, qué hacer y punto. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? Entonces usted no es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de otro cuerpo, pero no del cuerpo de Cristo. Porque los que somos parte del cuerpo de Cristo nos sometemos a Cristo. Le voy a pedir que cierre sus ojitos, por favor. Yo sé que ha pasado un tiempo ahí sentado. ¿Me puede hacer el favor de ponerse de pie?
Amados hermanos, oiga bien, si usted lee Apocalipsis, el juicio de Dios no comienza por el mundo. El juicio de Dios comienza por la iglesia. Y no es un juicio para condenarlo. No es un juicio para decirle que es culpable. No, para nada. Porque la Escritura dice que los creyentes tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Pero amados hermanos, no seamos como David. No ocultemos nuestros pecados. No, hermanos, no confiemos en nuestro propio corazón. No, amados, busque al Señor esta mañana. Rinda su vida. Rinda su vida. Amados hermanos, es un estilo de vida la santidad. Y créame ante el Señor, qué bien se siente vivir en santidad. ¿Sabe por qué se siente bien? Yo sé que usted va a entender esto. A veces yo he ido caminando en un centro comercial con mi esposa y con mi hijo, y me encuentro estudiantes o hermanos de la iglesia y me gritan: pastor, pastor, y me llegan a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Su hijo, su esposa. Y qué bien se siente ser carta leída. No ocultar nada. Pero yo he conocido personas que no salen a los centros comerciales por temor a que su esposa lo vea con el amante. Yo he conocido personas que no salen con su familia por temor a que su amante se enoje. Amados hermanos, me refiero a los hombres. ¿Y por qué solo a los hombres, pastor? Porque según las estadísticas, somos los que más pecamos en el área sexual. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y usted es la cabeza de la familia. Satanás no va a buscar el cuerpo, Satanás va a buscar la cabeza. Porque si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Es por eso que como hombre yo le invito, amados hermanos, rinda su corazón a Cristo. Esto no es de edad. Un pastor argentino, aproximadamente 88 años, dijo lo siguiente: reunión solo de pastores de Asambleas de Dios, solo hombres. Dice: hermano, voy a predicar sobre sexualidad y santidad. Y algunos pastores comenzaron a reírse porque dijeron: este hombre de 88 años, ¿qué va a hablar de sexualidad? Y dice el pastor argentino: yo sé lo que ustedes están pensando. Es cierto. Yo hace mucho tiempo dejé de tener relaciones sexuales con mi esposa, pero el órgano sexual más poderoso lo tengo activo. ¿Y sabe cuál es ese? La mente. El Señor no solo me manda a santificar mi cuerpo, el Señor me manda a santificar también mis pensamientos, mi mente, dice este hombre. Amados hermanos, todos los pastores se callaron, porque habían pastores que quizás no adulteraban físicamente con su esposa, con otra mujer que no fuera su esposa, pero adulteraban ¿a dónde? En su corazón. Amados hermanos, voy a apagar el micrófono unos minutos, y mientras suene el teclado, pregúntele al Señor: ¿cómo estoy referente a la santidad? ¿Soy esclavo o soy libre a través de Cristo Jesús? Piénselo, cierre sus ojitos.